Buenas noches. En este video vamos a revisar un poco acerca de la teoría de la personalidad desde el punto de vista psicoanalítico. Solamente como una cuestión, dato histórico, pues el psicoanálisis es la principal corriente psicológica que a principios del siglo pasado pues ya se considera como una teoría en cuanto al desarrollo, una teoría, un enfoque, perdón, psicoterapéutico. Y pues la peculiaridad que tiene el psicoanálisis de Freud pues justamente es que es innovador y vino a constituir un hito, justamente en cómo se conceptualiza en la actualidad pues el desarrollo de una persona, sobre todo lo que es la parte psicológica. Para el psicoanálisis va a ser muy importante el concepto de instintos, que son básicamente aquellas situaciones que se originan en el interior de la persona, como resultado de una carencia o de una necesidad fisiológica percibida por el sujeto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el hambre, la sed, el sexo, el sueño, entre otras cosas, que básicamente todo esto va a ser lo que va a movilizar a la persona a hacer algo. Entonces, básicamente toda nuestra conducta, incluso la conducta más madura, tiene justamente como base, de acuerdo con el psicoanálisis, una parte instintiva. Freud hablaba de los instintos, pues durante toda su obra. Eso es algo muy importante para él. Cabe señalar que el concepto que desarrolló con más profundidad fue el instinto de vida o el eros. En este sentido, él piensa que este impulso o este instinto es básicamente aquel que nos permite como especie supervivir y sobre todo pues satisfacer esas necesidades que mencionaba hace un momento, las fisiológicas sobre todo. Un poco más tardío desarrolla Freud el instinto de muerte. En este caso, este concepto, pues de alguna manera lo empieza a investigar a raíz de lo que él vio y vivió en carne propia sobre la Primera Guerra Mundial. Como una persona, un agente, un ser humano socializado, con un nivel de cultura pues a lo mejor promedio, de alguna manera es puesto en una situación de combate, una situación extrema y obviamente con mucho estrés de por medio, como de alguna manera el sujeto, eh, bajo esa perspectiva de no sentirse observado, da rienda suelta a sus más bajas pasiones, por así decirlo, y por alguna manera puede hacer lo que en otros contextos no pudiera hacer, que es matar a una persona. Escudándose obviamente en lo que es la parte de que es una guerra, un conflicto armado. Cabe señalar que esos dos instintos, de alguna manera, tanto el de vida como el de muerte o tánatos, finalmente lo que hacen es energizar toda nuestra conducta. En el caso del tánatos es un poco complicado a lo mejor su conceptualización como un impulso que también yo lo tengo. Todos tenemos conductas autodestructivas. Todos de repente a lo mejor tenemos alguna adicción, cigarro, drogas, alcohol, no sé, juego patológico, apuestas, etcétera, no sé qué, etcétera. En ese sentido, esto sería una parte del impulso de muerte. Todos somos agresivos potencialmente hablando. Que no seamos violentos es otra cuestión muy diferente, pero todos tenemos esa capacidad, y así lo manejaba Freud, esa capacidad de ser destructivos, de ser violentos. Para poder entender un poco las ideas de Freud, pues tendríamos que empaparnos, bastante, más bien, con lo que son sus conceptos básicos. Para Sigmund Freud, la libido juega un papel muy importante en todo lo que es la parte instintiva, sobre todo el instinto de vida. Esta energía psíquica de alguna manera es aquella que se manifiesta en los instintos y es la que nos impulsa pues a buscar siempre, alguna conducta que en ese sentido satisfaga nuestra necesidad de placer, ¿sí? Aquí cabe señalar que cuando se usa el término placer no nos referimos exclusivamente al término en su sentido, en su connotación sexual, sino en amplios términos, en cualquier cosa que genere un estado de agrado, o de goce al ser humano. Otro concepto que también es importante mencionar, pues es el término o noción de catexia. La catexia, un ejemplo que se pudiera poner como representativo de este término, es el objeto de transición que algunos niños en edad preescolar tienen,
como una situación, un objeto que de alguna manera les permite adaptarse más rápido a la nueva situación escolar. De repente pasaban todo el día en casa y ahora por la cuestión de que están en un sistema educativo ya formal, pues ya requieren pasar no todo el tiempo en la casa. Y esa transición puede llegar a ser incluso muy dolorosa, muy traumática para muchas madres, padres y para el mismo niño. En ese sentido, la catexia va a ser justamente eso, como dice la definición en la imagen, es invertir, o sea, depositar esa energía psíquico, llámese líbido, ya sea en un objeto o en una persona. Es decir, hablando de relaciones interpersonales, siempre depositamos catexia, o sea, líbido, perdón, o sea, catectizamos a nuestro objeto amado. El objeto amado, aunque se diga feo, pues puede ser nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, etcétera. Depositamos algo de esa energía psíquica en esa persona, en esa persona. En el caso de los objetos, mencionaba el objeto de transición, pero de repente si tú como persona tienes algún tipo de, no sé, amuleto de la suerte, la camisa de la suerte, la patita de conejo, un par de zapatos que a lo mejor no te quieres hacer de ellos porque representan mucho para ti, en ese sentido, ese objeto está catectizado. Freud hablaba también en su teoría acerca de lo que es los niveles o instancias de personalidad. En este caso, estos niveles son básicamente tres: el preconsciente, consciente e inconsciente, que a continuación pues trataré de explicar de una manera muy breve, porque obviamente el tema es muy amplio, muy extenso. De repente pues aquí podríamos ver representados justamente en una metáfora que se llama metáfora del iceberg, esos niveles de la conciencia. Lo inconsciente es lo que no se ve, lo preconsciente es lo que apenas se ve con cierto esfuerzo, y la conciencia es lo que está obviamente en la corriente de la conciencia, en el aquí y en el ahora. Pero ¿qué es el consciente? Bueno, el consciente es básicamente, en su término más común y corriente, es todas aquellas situaciones o experiencias de las cuales en un momento dado nos damos cuenta sin mayor cantidad de esfuerzo. El hecho de que ustedes estén escuchando mi voz, el hecho de que ustedes estén, por ejemplo, viendo mi imagen, a lo mejor de repente percibiendo el movimiento que hago de las manos, esa es justamente la conciencia, ¿sí? Es un proceso psicológico superior que de alguna manera tiene que ver con un estado de alerta, ¿sí? Ahora, otro término que también es un tanto controvertido, pues es lo que llamó Freud el inconsciente, como veíamos en la imagen de hace un momento en la metáfora del iceberg. El inconsciente es la parte más grande de la personalidad y es la parte que no se ve, y no porque no se vea no existe o no es importante, como insisto, es justamente la más importante, porque de ella surgen justamente esos instintos, esos impulsos que son los que energizan nuestra conducta y de alguna manera pues también finalmente son los responsables directamente de cualquier cosa que hagamos. El otro nivel de personalidad o instancia es el preconsciente. En este caso aquí entendemos, como comentaba hace un momento, es aquello de que de alguna manera podemos percibir, recordar, pensar, pero con cierta cantidad de esfuerzo. Obviamente no es el consciente, porque el consciente es sin ningún tipo de esfuerzo. El preconsciente más bien es algo que de alguna manera podemos traer a la conciencia, pensando voluntariamente en ello. No sé, por ejemplo, si en este momento recuerdas que tienes que hacer para mañana algún tipo de trabajo, una tarea, algo que tengas pendiente, pues ese recuerdo estaba en tu preconsciente, y en el momento que yo comento que tienes algo que hacer, a lo mejor lo traje yo a tu consciente, ¿sí? Freud hablaba también de un concepto que es importantísimo para poder entender toda su teoría de la personalidad. En este caso es lo que él llamó instancias de personalidad, siendo la primera y la primera, y a lo mejor la más también controvertida, como básicamente todo el psicoanálisis, el ello o id en el alemán original. En este caso el ello básicamente es aquel aspecto de la personalidad que tiene como aliados los instintos del inconsciente, y esa es justamente su fuente de energía psíquica de todos nosotros. Es decir, todos nosotros tenemos un ello, sí, y ese ello es el que nos mueve a nosotros como personas también. Este ello funciona básicamente a través de lo que se llama o denominó
principio de placer, en este cual básicamente nosotros buscamos dos cosas esencialmente. La primera, evitar cualquier tipo de dolor o sufrimiento, sea físico o sea psicológico, aquí no hay disfunción, y sobre todo maximizar lo más que se pueda el placer. Insisto, aquí placer no se usa exclusivamente en términos sexual, pero también incluye lo sexual. Es el principio de placer. Entonces digamos, aquel principio, perdón, que de alguna forma justamente nos lleva a evitar, como decía, dos cosas: evitar el dolor y buscar la satisfacción máxima o el placer. Este principio, este ello, o esta instancia del id, funciona también, aparte con el principio de placer, funciona con algo que se llama proceso primario de pensamiento. Bastaría como ver un poco la conducta de un niño, un bebé, a lo mejor un niño entre los 0 y los 5 años. ¿Cómo es esa conducta? Bueno, básicamente el niño es completamente irracional muchas veces. Si él quiere comprar o él quiere que le compren, si él quiere que le compren algo, a él no le interesa en lo más mínimo si es quincena, si es media quincena, si es dinero, si hay que pagar renta, servicios, etcétera. En ese sentido, él quiere eso que él desea. En ese sentido, a eso se le llama proceso primario de pensamiento. Es un pensamiento de tipo infantil en el cual siempre se busca satisfacer los impulsos instintivos. Eso sería a grandes rasgos lo que es el ello como instancia de la personalidad. La segunda instancia se conoce como el yo o el ego. En este caso, ego es una palabra en latín. De repente a mí en lo personal me gusta emplear la terminología que está entre paréntesis, o sea, id, ello y superego, pero se puede emplear cualquiera de los dos, el yo, ello, yo y superyo. Bueno, en este caso, el ello o el ego es justamente el aspecto más racional de nuestra personalidad, de nuestra conducta. Es aquella instancia que está centrada en el presente y que de alguna forma va a buscar siempre controlar y dirigir todos nuestros instintos, o encauzarlos, darle un cauce, básicamente acorde a lo que se llama principio de realidad. Este principio de realidad, pues básicamente va a ser todas aquellas situaciones como normas, leyes, moral, valores, cultura, que nos imponen limitaciones a aquello que necesitamos tener o poseer. O sea, básicamente el principio de realidad son limitantes, son límites saludables o no saludables a veces, pero que finalmente los hay, que evitan que nuestros instintos se expresen de forma descontrolada, ¿sí? Esa es la función principal del yo, es decir, del ego, es decir, controlar justamente cómo se manifiestan los impulsos. El principio es el principio de realidad. En este caso también el ego funciona por lo que se denomina proceso secundario de pensamiento, que en este caso tiene que ver ya con cuestiones ya más lógicas o racionales. La tercera instancia se conoce como superyo o superego, aunque no viene aquí entre paréntesis en la imagen. En este caso, cuando hablamos de un superyo, básicamente nos referimos a un aspecto moral de la personalidad, donde el sujeto tiene o introyectado a través de su desarrollo psicológico personal individual todos aquellos valores, normas que los padres le han inculcado a través de forma inmediata, de forma no siempre consciente, pero que finalmente ha habido un proceso previo a lo mejor a lo que es la socialización secundaria, que empieza con la escuela, ¿sí? Este superyo pues es una instancia que se desarrolla un poco más tardía en el caso de una persona, de las personas. Freud hablaba que este superyo o superego se consolida justamente cuando el niño está en una etapa psicosexual que se llama periodo fálico, donde se presenta el complejo de Edipo, ¿sí? Este superyo va a estar compuesto principalmente por dos aspectos muy importantes. Número uno, la conciencia. Ojo, no, que aquí no es el equivalente a consciente. La conciencia es otro término, es otra cosa diferente. La conciencia, que va a ser un componente que contiene todas aquellas conductas que en la infancia fueron
reprimidas por nuestros padres. Es decir, si por ejemplo nosotros sabemos que robar es malo, porque resulta que un día a lo mejor le agarré, no sé, dinero a mi papá de la cartera, a mi mamá, que a lo mejor vi de modo un pan, una fruta y me la robé, y de repente se dan cuenta mis padres y me castigan, esa conducta sancionada va a ser parte de la conciencia, ¿sí? El otro elemento de la conciencia, perdón, del super yo, va a ser algo que se llama yo ideal. En este caso, el yo ideal, en esencia, está compuesto por algo que se denominan introyectos. Los introyectos, básicamente, son todos aquellos componentes de tipo moralista o idealistas por los cuales una persona debe de luchar o vale la pena hacerlo. Es decir, si pudiéramos caracterizar de alguna manera, son básicamente los debieras, los debos, los tengo, ¿sí? Que básicamente, insisto, son aquellas conductas morales que nos imponen nuestros padres, por ejemplo, ¿sí? Estas tres instancias, entonces, el superyo, el yo y el ello, pues interactúan en la vida real, en la vida cotidiana, diario, ¿sí? Nuestros impulsos siguen manifestándose siempre, lo que es la parte de nuestra personalidad madura, adulta, pues justamente funciona bajo el principio de realidad, es decir, una función del yo, y también finalmente todos tenemos justamente deseos, metas que cumplir, que son introyectadas, y esa parte viene del super yo. El yo finalmente va a ser entonces, por lo tanto, una instancia que es muy importante considerar, porque posiblemente es la más que está en contacto con el medio perdón, con el medio externo. Ahora, en este caso, cuando hablamos de el yo, ese yo también tiene algunas cuestiones que, por ejemplo, pueden amenazarlo, pueden ponerlo en peligro. Y en este caso, Freud también hablaba que la ansiedad juega un papel importantísimo dentro de la dinámica psicológica de un sujeto. Él hablaba básicamente de tres niveles de ansiedad: lo que es la ansiedad realista, la ansiedad moralista y a lo que él denominó ansiedad psicótica. En el caso de la ansiedad realista, pues básicamente es su sentido más común, más coloquial que damos a la palabra. ¿Qué significa esto? La ansiedad básicamente va a ser una respuesta de miedo, una respuesta de aprehensión a una situación, a una amenaza real y objetiva. Es decir, no sé, un animal, de repente que te hagan daño, no sé, a lo mejor una situación de riesgo que estás corriendo en ese momento, un secuestro, no sé. Ahorita sobre todo pues con esta parte que estamos viviendo en nuestra actualidad de inseguridad social, pues todos tenemos de alguna manera una ansiedad hasta cierto punto realista. Pero también él hablaba, Freud, de otros dos niveles de ansiedad, que es la ansiedad moralista, que esta se va a desprender justamente de ¿cómo decirlo? Esas, digamos, metas, deseos, que a lo mejor no pueden ser cubiertas. Estas pueden venir del ello, ¿sí?, como impulsos, pero también van a ser censuradas por el superego, ¿sí?, por el superyo. Hay que recordar que en el superyo están los debos y los tengo, pero también viene justamente esta parte de la conciencia moral, es decir, aquella, digamos, parte de nuestra personalidad que de alguna manera nos castigaron por hacer algún tipo de conducta inadecuada. Esa es la ansiedad moralista. Es decir, a lo mejor una persona pudiera tener hambre, ¿sí?, que es una ansiedad básica, pero de repente, a lo mejor comer de más, que sería algo así como la gula, de repente comer de más iría a lo mejor en contra de ciertos principios, ¿sí? Y más cuando a lo mejor tiras la comida, o de repente comes solamente por comer, no por necesidad, no por hambre, sino simplemente por comer. Entonces, de repente, el sujeto que experimente ansiedad ante esta situación estaría básicamente hablando de una ansiedad moralista. Y el tercer elemento, o el tercer tipo de ansiedad más bien, sería la ansiedad psicótica. En este caso, la ansiedad psicótica, perdón, la ansiedad psicótica tiene que ver
con esa ansiedad que se desprende o que no tiene una causa real objetiva. Aquí hablamos, por ejemplo, de pacientes que tienen algún tipo de delirio o de alucinación, sobre todo delirio con ideación paranoide, es decir, son personas que sienten que alguien les está persiguiendo, que alguien les va a hacer daño. Esa sería la ansiedad psicótica. Generalmente cuando un sujeto llega desde la ansiedad realista a la ansiedad psicótica, pues habla justamente de esa parte de que el sujeto ya no vive en la realidad y por lo tanto sus temores van a ser completamente infundados. Ojo, aunque se hable de que sean temores infundados y que no sean realistas, el sujeto los percibe como muy reales. El sujeto los percibe como completamente atemorizantes. Y él siente un miedo que es bastante objetivo. Siente todas las respuestas asociadas al miedo, a nivel conductual, a nivel fisiológico, a nivel psicológico, etcétera, ¿sí? La ansiedad, aunque sea irrealista o psicótica, pues, finalmente es una cuestión que no debe ser menoscabada nunca. Algo muy frecuentemente que le digo a mis alumnos justamente es esto. Que la ansiedad como síntoma psicológico jamás debe ser menospreciado, ¿sí? Porque el sujeto, aunque yo, que no tengo el problema, que tengo un juicio de realidad intacto, crea o determine que es digamos, un miedo irracional, como por ejemplo la aracnofobia, ¿sí? De repente el paciente que lo experimenta, pues va a sentirlo todo completamente real. Y estamos hablando aquí que en el caso de la aracnofobia es una ansiedad realista, porque está ubicado el objeto fóbico, el objeto que me da temor. Entonces, si en este caso la aracnofobia, la ansiedad que se desprende de esta, es ansiedad realista, y que tener en consideración, pues no dejemos, no sería prudente pues o sensato menospreciar los otros dos tipos de ansiedad, ¿sí? Ahora, justamente como esa ansiedad puede estar presente básicamente en cualquier momento de nuestras vidas, pues el aparato psíquico, que se compone de, como decíamos hace un momento, de lo que es el ego, el ello y el superego, en ese sentido crea justamente lo que se denomina mecanismos defensivos o mecanismos de defensa. Es exactamente lo mismo, ¿no? O operaciones defensivas, algunos autores lo manejan así. En este caso, estos mecanismos de defensa van a ser estrategias que emplea el sujeto para defenderse de la ansiedad de diario. Ahora, ojo, aunque según la definición pareciera que yo puedo elegir mis mecanismos de defensa, nunca lo hago. Siempre, perdón, siempre se va a hacer por una elección inconsciente. Yo conscientemente digo, bueno, yo quiero hoy usar este mecanismo de defensa y mañana voy a emplear otro. No, simplemente se dan por sí mismos. Yo no los elijo, y esto es justamente lo que dice en la parte de abajo, de que operan de forma inconsciente, y básicamente se pueden entender desde dos puntos de vista. Una negación de la realidad que es dolorosa, o distorsionar la realidad para que no me duela, siendo esta última, la distorsión de la realidad, digamos la estrategia más ¿cómo decirlo? Más infantil o más primitiva. Lo más elaborado, por así decirlo, y lo más funcional sería negarlo. Simplemente lo saco de la conciencia y punto, y ya se acabó el asunto. En este caso, distorsionar implicaría a lo mejor, de alguna manera, regresar a un punto evolutivo previo, y lamentablemente muchas veces ya no hay retorno pues a un funcionamiento superior, ¿sí? Esta que está a continuación, esta lista, es solamente un ejemplo. Freud hablaba de otros mecanismos aparte de estos. Básicamente aquí quisiera señalar nada más la sublimación como un mecanismo de defensa óptimo, el más elevado a nivel intelectual, y básicamente aquí consiste en un impulso inconsciente, agresivo, hostil o aberrante, lo transformo o lo redirijo en una conducta socialmente aceptable. Un ejemplo claro de esto es, a lo mejor, si yo soy muy agresivo, muy violento, yo sé que a lo mejor llevar a cabo violencia obviamente es una conducta inapropiada, sancionada por la ley,
Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, entonces como no le puedo pegar a una persona nomás porque se me ocurre, entonces voy a meterme a un deporte de contacto. Y ahí, obviamente, pues incluso si tengo cierta práctica, cierta pericia, pues incluso hasta puedo ganar algún tipo de reconocimiento, ¿no? Y esto reforzaría pues el empleo de esa sublimación. Otro ejemplo también relacionado con la agresividad, pues también, bueno, obviamente matar a alguien pues es algo completamente inaceptable desde cualquier punto de vista, pero entonces si yo tengo ese impulso de matar, ese impulso de muerte, bueno, lo puedo, digamos, purgar o lo puedo exteriorizar a través de, no sé, ver películas violentas, de estas películas que de repente son muy sangrientas, son una película de acción, ¿no? O sea, aquí hay varios niveles, ¿no? Desde películas de terror, de suspenso, de horror, el llamado cine gore, hasta ya una cuestión ya mucho más violenta que también obviamente pues una cuestión psicopatológica o anormal, ¿sí? Bueno, con esta última diapositiva, pues, de lo que llaman al Classroom, pues concluiría pues esta primera parte del video, ¿sí? Para 10 subsecuentes subiré la segunda parte donde ya se empieza a manejar un poco más acerca de las etapas psicosexuales de la personalidad, o dicho de otra forma, el desarrollo psicosexual de la personalidad, según obviamente pues el psicoanálisis. Pues por mi parte es todo. Me gustaría pues que también hubiera esa posibilidad de interactuar. eh, Mándeme sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Yo con mucho gusto los responderé a la verdad posible. A veces, lamentablemente, por mis ocupaciones también, sí se me complica a veces checar el diario, así el internet, pues mis redes sociales. Pero sí agradecería mucho esa parte, ¿no? Sobre todo, si hay dudas, pues no queden esas dudas así pendientes. Por mi parte es todo y muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.